Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos en el canal 35 de TV UJAT. Estamos transmitiendo desde el centro del Corán, en el corazón del UJAT, en el Centro de Comunicación del UJAT, y este es un programa que hacemos tanto la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación del UJAT. Y hoy viernes, ya casi el último viernes del mes de agosto, ya estamos sacando más del 3/4 parte del año, por ahí. Bueno, pues aquí estamos nosotros llevándolo con muchísimo gusto a ustedes a su casita en este canal 35 de TV UJAT. El programa del día de hoy es un programa bastante interesante. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y además tenemos un invitado aquí en el programa. Además, bueno, aquí tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Les recuerdo que si van manejando, vaya sintonizando la voz universitaria, Radio UJAT en el 96.1 de FM. Bueno, esta tarde me acompaña, como siempre, mi estimado amigo Gilardo López Baños. Pues agradeciendo a todo el público que ya tiene una cita con nosotros todos los viernes, ¿no? A esta hora. Y bueno, decirle a los que están en casita que no cambien la tele de canal. Así es. Y a los que van en tránsito, pues que sigan escuchando Radio UJAT, la mejor estación de radio de Tabasco. Ya muchos están regresando, los niños entran el lunes de vacaciones, ya clases, lo que son las preparatorias, lo que son las secundarias y primarias, y hasta los que están en preescolar, el lunes inician la vuelta. Va a ser un día medio especial el lunes, por tanto tráfico acá en la ciudad. Después de las 6:30 en adelante, por todos los que entran a las 7 en las escuelas privadas, públicas, ya va a empezar a sentirse el tráfico. Así que salgan más temprano, levántense más temprano. Oye, también hay informe, ¿no? El día 1, informe de la presidenta, ¿no? Así es. El día 1 de septiembre, si nos decimos los canales... Se entrega el informe al Congreso vía Secretaria de Gobernación y la presidenta en Palacio va a tener un mensaje claro, para el país. Sintonícenlo, ese mismo lunes. Va a ser interesante escuchar las propuestas de la presidenta. El día 1 es un día que podemos estar en casita. Sintonicen todos los medios de comunicación públicos, ¿no? Porque quien los transmite, el año pasado no transmitieron los privados. No es inhábil el día. No, ya lo sé que no. Dije que sintonice el canal en casita. No, los medios públicos son los que transmiten este informe. Yo no he visto que los privados ya creo que no se conectan a la red nacional. Porque antes se conectaba, ¿no? Sí, era un requisito. Porque era un informe en el Congreso que daba el presidente en funciones, pero como ha habido muchas modificaciones, muchos cambios, ahora nada más se hace la entrega y un mensaje. El mensaje lo hace en Palacio, es un mensaje que ya no es toda todo el informe. Todo el sistema radiofónico de comunicación del país que antes se enlazaba, ahora pues lo tocan dependiendo de cada tipo de... Lo que sí se enlaza son los medios públicos. Los medios públicos. ¿Qué es el canal qué? 11, 14, 2, el 20, el 21, el 22, el 35 de aquí, todos el 45 de públicos. TVT, el 35 del Congreso, el 40 y no sé, 6 de aquí de TV, todos los públicos, todos se van a enlazar y vamos a ver el mensaje de la presidenta de este país y escuchar los logros, que no, hay mucha televisión gente no quiere, y radio. Algunos no quieren creer lo que se está haciendo en este país, pero no tengan miedo, hombre, vamos a escuchar a la presidenta y hay logros, hay cosas hechas, no nada más lo que ellos quieren decir y ver. Bueno, pues yo creo que el día 1 es un día bastante interesante. Dos cosas, empiezan las clases y eso es una locura, desde preescolar, básico, secundaria y preparatoria, y en la tarde pues yo pienso que escuchar el mensaje y ver el mensaje de la presidenta de la República. Pues ya estamos de regreso. Fíjense, hay un tema que platicaba yo con Gildardo hace varios días, de tocar el tema de la pobreza. La pobreza es un factor, por llamarlo de alguna manera, que flagela a buena parte de la población del planeta. Y no somos la excepción nosotros. Naturalmente que en el tema que hablamos nosotros decíamos
es un factor que el gobierno debe atender. Es el inmediato responsable sobre estos temas. Y entonces comentábamos tocar este tema y de eso va a hablar nuestro invitado a rato, que lo veamos. Y, por ejemplo, yo encontré de que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos carencias, por lo menos una mencionan ahí, unas carencias sociales. Y de ahí señalan como 6 indicadores como son la cuestión educativa, el rasgo educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de espacio de vivienda, servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación. Y el ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Ahí dentro de la pobreza hay la llamada pobreza extrema, que ha sido un calificativo muy grande de las personas que se encuentran que tienen muchas carencias, por lo menos 3 de esas 6 posibles. Y obviamente, además se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas que se encuentran en esta situación de pobreza extrema, su ingreso es tan bajo que a veces ni ingreso tienen, que aun si lo dedicasen a la adquisición de sus bienes, de sus alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Más sin embargo, sobreviven. Entonces, ya hay otros términos de pobreza, de la extrema, que la moderada, que la multidimensional, que en algún rato vamos a platicar sobre este tema. Entonces, la pobreza es un factor, es un flagelo que naturalmente afecta a muchísimas personas, millones de personas, no nada más en México, sino en el planeta entero. A veces se habla de que la 3/4 parte de la población del planeta vive en pobreza y de ahí sacar los niveles de pobreza que se habla. Entonces la pobreza pues es un tema que vamos a platicar, Gilardo, empezamos hablando Gilardo y yo, y al rato nuestro invitado nos va a platicar sobre la parte de la pobreza multidimensional, que es un tema que se ha puesto de moda. ¿Quién cometió el temerita hablar de la pobreza, Gilardo? Y es un tema que, aunque te digo una cosa, es muy probable que quizá a nadie le guste hablar del tema, pero es una realidad que se vive en todo el planeta. No se diga aquí en nuestro país, no se diga Tabasco, pues. Entonces yo creo que es un tema que un poquito que duele, pero tenemos que comentarlo aquí en el programa. Te interrumpí, hermano. Fíjate, José Juan, que este fenómeno de la pobreza, no hay en el planeta Tierra ningún país que no se aparezca, presente. ¿no? Sí. Claro, hay países que tienen mejores elementos para atenderlo, tienen más recursos para evitar que este flagelo, vamos a llamarle así, de la humanidad haga presencia. Desde 1990 a la fecha, se ha ido manteniendo a nivel mundial algunos aspectos de comportamiento, o sea, independientemente de que durante este lapso, sabes que a finales de la década de los 80 se empezó con un modelo de que era la gran maravilla para obtener, para producir, para generar riqueza y para resolver los problemas de la humanidad, y la pobreza es uno de los grandes problemas que la humanidad no ha podido. Imagínate, al día de hoy hay más de 700 millones de habitantes a nivel mundial que representan el 8.5% que viven en pobreza extrema. Así es. ¿Sí? Y que viven con qué cantidad de dinero crees que viven. Menos de $1. No, ya subió 2.15. 40 pesos. Tanto, 42, 43 pesos. Antes decían que menos de $1 vivían esa gente. Sí. Tenían eso, ni al dólar llegaban como pobreza extrema. Con $1. 10 pesos, resolvían. 15 pesos. Ahorita son con 42 pesos, pero por la magnitud de los precios de hace 20 o 30 años, están peores o iguales a esa época. Pero hay 3.500 millones de seres humanos en el planeta que representan el 44% de la población mundial, que se conocen como pobres, ¿sí? En base a las características que tú has comentado,
y que vamos a profundizar en el caso de México con nuestro invitado. Claro. Bueno, estos 3.500 millones de personas viven con $6.85 Al día. Al día, 120 pesos aproximadamente. Imagínate, si le sumamos a esos 3.500 millones, los 700 millones, estamos hablando más de la mitad de la población mundial que está en problemas serios de pobreza. Dicen que la 3/4 partes de la población y es es pobre. curiosamente en una zona donde se carga más del 67% de esta situación, que es el África subsahariana, donde pues es la zona más pobre y donde vive gente en situación complicada. Sigo platicando al retorno, ¿te parece? Ok. Bueno, ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y estamos platicando este caso de la pobreza como un factor, yo pienso que multidimensional. El gobierno actual y los especialistas como Coneval, que ya casi no existe Coneval, INEGI, finadito, comentaba que la pobreza en México es multidimensional, porque dice que es algo parecido a lo que yo comenté hace un ratito, que porque multidimensional, dice ellos, que porque dicen que se define esa pobreza porque carecen de varios aspectos en la vida, en todo lo que tiene que ver para que sobreviva las personas. Es decir, las ven desde el punto de varias dimensiones o enfoques, concepciones y demás, multidimensionales. ¿Qué implica eso? Desde este mismo punto de vista de que la carencia en la salud, no acceso a la salud, la falta de acceso a la salud, a la educación, a los alimentos, a todo lo que implica que las personas tengan un nivel de vida bueno. Entonces yo sí me atrevo a comentar esta parte porque dice que en México una buena parte de la población carece o no tiene acceso a ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Yo te hago esta pregunta, no sé, vamos a comentarla aquí en la plática. ¿El combate a la pobreza es una responsabilidad del gobierno? ¿Tú qué opinas? Yo no le diría que así una responsabilidad del gobierno. Yo lo plantearía más amplio. Es una responsabilidad del Estado mexicano, ¿sí? Donde el único gobierno responsable forma parte, o sea, pero el concepto de Estado es más amplio, claro. Y implica una diversidad de factores. Porque el gobierno, cuando hablamos de gobierno nos referimos al Ejecutivo. Definitivamente. Porque al final de cuentas, ¿quién toma la rienda del asunto? Sí, definitivamente que es el gobierno. Que el tiene, Estado es todo lo supra, que ¿no? tiene responsabilidad el Ejecutivo, pero un Ejecutivo que no tiene las condiciones, si le quieres llamar jurídica, si no cuenta con el apoyo legal para hacer reformas, para implementar programas y una diversidad que implica al resto de ese aparato que se conoce como Estado, pues sería... Yo creo que los gobiernos actuales cuentan con todo eso, pero es responsable el gobierno. Claro que sí. El gobierno, la Constitución, que es el... Lo obliga, pues, que entienda sí, eso. Eso es responsabilidad del Estado mexicano de conducir el proceso económico de nuestro país, de crear las condiciones para que la población tenga los mínimos necesarios para vivir en las condiciones óptimas del momento. Y para vivir, ¿qué cosa? Por ejemplo, el nivel de ingreso. Claro. Si el Estado no se preocupa para que su población tenga empleo y que tenga un ingreso lo suficientemente, no vamos a ponerle muy alto, pero lo suficiente para vivir en estas condiciones óptimas, mínimas, porque
para no irnos pensar muy en grande. Veíamos a nivel mundial cómo está la situación del ingreso. Sí. Bueno, en el 18, ¿cuánto era el ingreso, el salario mínimo que se pagaba en nuestro país? Que lo recibían de 5 a 6 millones de personas que dependen, familias, ¿sí? Si tú le multiplicas por 3 o 4 el promedio, porque los de menor ingreso, curiosamente, son los que mayor hijos generan, los que mayor familia tienen. Claro. Entonces, vamos a estar hablando de casi 20 millones de personas que están en unas condiciones, en unas condiciones de 80 pesos, creo, 89, 80 y tantos 89. pesos, ¿sí? Y que ha habido una gran mejoría en lo que va del 6 años. 18 para acá, En 6 y años. que eso, de alguna manera, este incremento Salarios. del salario se va a reflejar con una diversidad de medidas de política económica, con un enfoque social, pues va a representar, y es lo que se está comentando ahora, qué cantidad de mexicanos han salido no solamente de la pobreza extrema, sino de los pobres que le llaman, ¿no? Porque son las dos categorías ahí. Fíjate que decía INEGI, o dice INEGI, que hasta 2024 existía una población de 38.5 millones en condiciones de pobreza multidimensional. Eso es lo que existía. Representaba el 29.6% de la población. En alguna condición de pobreza, en extrema, pero en alguna condición de pobreza. De ahí que maneja INEGI esta cifra, en nuestro país, dice que han salido como el 13% de esa población en pobreza. Ha salido 13.4 millones de esa condición que estaba en pobreza y 1.7 millones de pobreza extrema. O sea, ¿qué ha contribuido? Como tú decías, ¿qué es lo que ha hecho para que el gobierno tome su responsabilidad? Porque tampoco se ha hecho un lado, ¿no? Desde que llega López Obrador, él empieza a preocuparse por ese problema de la pobreza en el país y empieza a buscar programas, formas de que la gente busque, tenga un ingreso. Empezando el aumento del salario mínimo. Y luego los programas que el gobierno mete, ¿no? Todos sus programas que él tiene. Entonces, más de 18 programas que tiene el gobierno. Y eso implica que a una buena parte de la población le caiga algún ingreso. Los 7 millones de salario mínimo aumentó de 89 a más de 100 pesos. Y ahorita cuenta, el salario mínimo es de más de 280 y tantos pesos que gana una persona. Y aparte, grupos vulnerables, por ejemplo, personas de tercera edad, con problemas físicos, jóvenes que no trabajan, en control del futuro, madres solteras, en fin, una serie de personas que pueden consumir algo, pero no tienen con qué. Por ejemplo, en el medio rural, tú tienes ahí en tu rancho, perdóname la expresión, que gallinita, que el porquito, que lo que para comer, pero liquidez no tienes. Es decir, para comprar otra cosa no tienes ese dinero que tú necesitas. Y ese programa de Sembrando Vida les ayuda con la liquidez, que tengan un ingreso, más aparte el cochinito, el porquito, la gallina y el pollo. Entonces yo creo que esos programas han contribuido de alguna manera a que las personas cuenten con un ingreso. Es decir, para mí, yo me atrevo a decir que sí, el gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano, ha tomado las riendas de este asunto. Sí, interesado. Sí, pero imagínate lo que estás diciendo, que tuvo que pasar para que se rompiera con una actitud de política de Estado que traían las anteriores administraciones. Que ni lo consideraban. No permitían que el salario mínimo se incrementara. No lo hacían porque en sus según ellos, teóricos decía que un incremento de los salarios no solamente incrementaban los precios, sino que se perdía empleo
en base al aspecto teórico de los neoclásicos. ¿Sí? Bueno, ahorita todavía, viendo los analistas internacionales, sobre todo como del Banco Mundial, así es, le echan la culpa a la pobreza, que es el cambio climático. Sí tiene algo que ver, pero no es el causante fundamental del cambio climático. Le echan la culpa que no toman medidas, que los gobiernos, como dices tú, no toman medidas de redistribución de riqueza y que pues finalmente esos son los dos factores importantes para que la población no tenga un nivel de ingreso que le permita tener una vida digna. Como decían, ¿no?, los neoliberales, ¿no?, que los de arriba, la lana, que gotea, sí, ¿no? Sí, lo permea y le llega a los de abajo. Un goteo, diría, sí. ¿no? Y es tan sencillo, es el tipo de política, el tipo de modelo donde se le da preferencia al capital. O sea, esa es la gran discusión. Primero hay que acumular, hay que crecer, y luego vamos a pensar cómo distribuir la riqueza. A la riqueza. Pero los que crecen riqueza acumulan, y como dice ahí el clásico, no tienen llenadera. Y eso es lo que está sucediendo. Yo creo que el planteamiento actual del gobierno es muy importante, porque es romper con una tradición que, imagínate, jóvenes, sobre todo estudiantes de economía o en el enfoque social, pues que primero había que ganar, todo era ganar, y todo era privatizar, y al Estado dejarlo esbelto, lo más esbelto posible, para que la economía de mercado fuera la única opción para resolver los problemas. Históricamente está comprobado que la economía de mercado por sí misma no funciona. No funciona. Entonces, esa idea es que se tenía. Y yo me acuerdo que decían ellos que debe ser el empresario, que debe ser el inversionista empresario que debe captar esos ingresos, porque con lo que él invertía, goteaba. A ver si te charpeaba una gotita. La ley del goteo. Riego de goteo. Son medios especiales estos cuates, ¿no? Pero vamos a plantear regreso. Okay. Ya tenemos nuestro invitado allá afuera. Perfecto. Ahorita nos vemos. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo aquí en el canal 35.1 TV UJAT. Y ¿saben qué? Ya tenemos a nuestro invitado. Nos acompaña esta tarde el maestro Jenner Torres Vázquez. Déjame leer algunos datos que el maestro Jenner me hizo llegar a mí el día de hoy. Y me dice así: el maestro Jenner Torres Vázquez es licenciado en Economía, es maestro en Gerencia Pública y Gobierno y estudio de doctorado de Estudio Económico Administrativo. Él es profesor e investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y además es asesor de proyectos y programas en la escuela. Ha asesorado trabajos de economía a los alumnos de la DACEA que han participado en jornadas de conocimiento de economía en los cuales han logrado sus asesorados primeros y segundos lugares. Actualmente el maestro Jenner pues, tiene una buena trayectoria formada ahí en nuestra universidad. Y por eso lo invitamos a que platique con nosotros un tema que tiene que ver con la pobreza en México. Maestro Jenner, bienvenido al programa Aprendamos Economía. Muchas gracias, maestro Paz. Muchas gracias, maestro Filaro, por la invitación. Hay un público ahí que le espera, saludándolo, ¿cómo está? A mí, buenas tardes. Antes que empiece, breve, el futuro doctor ¿sí? es producto de DACEA, o sea, es el resultado de lo que se produce en nuestra división, un joven talentoso que ha sobresalido en todos los aspectos de carácter académico, y eso es nada más lo que quería yo comentar. Gracias. Bueno, también me gusta creer que soy el primer economista formado completamente en la UJAT, porque
la licenciatura, la maestría y el doctorado. Antes de mí no hay nadie que se haya formado completamente. Ahí está, mira, ahí te lo está diciendo él Sí. tranquilamente. Oye, maestro, fíjate que a la razón por la cual te invitamos al programa es que a este trabajo de la pobreza lo platicamos hace muchos días el maestro Gildardo y yo, lo platicamos porque, y fuimos posponiendo porque empezamos a hablar de los aranceles y lo proponíamos de los aranceles, pero un día vi que hablaste de un tema sobre la pobreza, le digo, ¿sabes qué? Del próximo viernes 29 hoy, hablamos con el maestro Jerry. Y entonces, pues me atreví a hablar contigo una semana y te dije, oye, ¿me puedes acompañar? Y generosamente dijiste, ahí estoy con ustedes. Pues el tema es bastante interesante, no sé si te tocó ver con lo que platicábamos Gildardo y yo hace un rato, sobre esta situación de la pobreza, que no es un flagelo único en este país, sino ha azotado toda América y el planeta entero. Pero vamos a hablar de lo que compete a nuestro país. Y yo, antes que otra cosa, yo me gustaría empezar por una pregunta, maestro. Dice, el gobierno de México ha hecho esfuerzos por disminuir la pobreza de los más de 11 millones de pobres. ¿En qué consisten esos esfuerzos del gobierno mexicano? Bueno, institucionalmente, en primer lugar, yo diría que sería el hecho de medir la pobreza. O sea, el hecho de tener un dato sobre pobreza es bastante avance en ese sentido. Por ejemplo, en nuestro país teníamos hasta principios de este año a Coneval, que era el encargado de medir la política social. Ahora se trasladó esa tarea al INEGI y en ese sentido es que podemos, en primer lugar, contar con estos datos. En segundo, bueno, pues advertir que se han creado ejercicios de política pública para atender cada una de estas denominadas carencias de acuerdo con la metodología de Coneval. Por ejemplo, tenemos la garantía de educación pública, tenemos esta previsión de salud, se ha regulado en materia del mercado laboral para garantizar ciertas condiciones, se han generado programas específicos que tienen el programa o los problemas de la vivienda, que antes pues eran bastante históricos. También se ha mejorado respecto de las condiciones de los servicios dentro de la vivienda, es decir, se ha ido avanzando en ese sentido. E incluso en materia de la carencia por alimentación, por ejemplo, observamos que ha habido toda una política que tiene que ver, por ejemplo, con el plato de buen comer, esta gráfica que se nos presenta de cómo debe estar distribuida nuestra proporción al momento de comer. Bueno, el resultado pues de esta intención del gobierno de ir afrontando todas estas carencias que se ha comprometido a resolver. Ese plato de buen comer, me meto a comentarte, no todos tienen acceso al plato de buen comer, naturalmente, que es el ideal, Claro. que esa gente comiera así. Pero hace unos tiempos, una señora que yo conocía tenía un poco de diabetes y me dice, fíjese que fui al doctor, la vecina, y me recetó que para que me curara una dieta de fresas, de manzana, de no sé cuántas cosas, hay 2 meses. No me alcanza el dinero para la dieta que me plantea el médico. Lo que le falta a los médicos que tratan esa enfermedad es que usen las frutas de la región, explorarla. Pero regresando a este tema, yo creo que esos esfuerzos que hace el gobierno son fuertes. Yo veía un dato hace un rato que lo había congelado, decía, hasta 2024, el 38.5 millones de personas estaban en ese espacio de pobreza, el 29%, de los más de 100 millones que somos aquí, ¿no? En el 24. Sí. Y eso, yo te comentaba el caso de esos esfuerzos que hace el gobierno, porque al final de cuentas es una responsabilidad de él. Por eso el lado neoliberal nunca se interesó, porque el empresario solo se interesa por su empresa y punto. Que su empresa sobreviva, que su empresa crezca y eso es su objetivo fundamental. Y eso se vino arrastrando hasta que entre el gobierno que salió López Obrador, que empiezan a hacerse responsables sobre este problema de la pobreza extrema, que hoy le llamamos multidimensional. Entonces eso es lo que te preguntaba, en esos esfuerzos en que consiste el gobierno. Es decir, todos esos programas que tiene, esos proyectos que tiene, y el ingreso es el aumento de los trabajadores. Sí, claro. Por ejemplo, hoy tenemos la obligatoriedad de la educación hasta la preparatoria, ha ido evolucionando con el tiempo, pasamos de la primaria a la secundaria y ahora a la preparatoria y se plantea que incluso la educación universitaria se convierte en obligatoria. En el caso, por ejemplo, de la atención al programa de salud o a la carencia de salud, tenemos, por ejemplo, se creó primero a principios del siglo el Seguro Popular, que buscaba pues esta derechohabiencia o la pertenencia a un tipo de seguridad, tipo de servicios de salud. Después, ahora con la administración de Andrés Manuel, por ejemplo, desaparece el Seguro Popular y se crea el INSABI, que era con esta idea de universalidad la salud y que cualquier persona tuviera acceso a ella.
Después se traslada ahora al IMSS Bienestar, que lo que busca es lo mismo, garantizar que todos tengan acceso a salud. Por ejemplo, respecto de la carencia de seguridad social, hay que ubicar, por ejemplo, que se han creado 3 grandes reformas laborales en las últimas 3 administraciones, una con Calderón, una con Peña Nieto y finalmente una con Andrés Manuel. En la de Andrés Manuel se hace este replanteamiento, por ejemplo, que elimina el outsourcing en gran medida para asegurar que las relaciones contractuales ya se establezcan los elementos de seguridad social, tener afore, tener cierto tipo de garantía en ese sentido. Y ahí es como eso pues finalmente se refleja en cómo mejoró esa carencia en esta última medición de 2024. Y por ejemplo, en carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, bueno, ahora tenemos por ejemplo ya casi el 100% de la cobertura en electricidad. El agua se convirtió en un derecho, es decir, ya nadie puede ser privado de ese servicio público. Respecto de la calidad de los espacios en la vivienda, hay programas específicos que buscan eliminar este piso de tierra, por ejemplo, o programas muy particulares que lo que buscan es superar el hacinamiento a partir de construir una siguiente habitación aledaña a la casa para que pueda haber una mejor distribución de las personas y así reducir esa carencia. Respecto a la alimentación, bueno, por ejemplo, se han creado programas muy particulares que buscan combatir eso. Por ejemplo, con Peña Nieto se creó la Cruzada contra el Hambre. Por ejemplo, con Andrés Manuel se creó o se replanteó estas ideas de las famosas CONASUPOS con Segalmex, que buscaba tener la garantía en ciertos granos para que las personas pudieran acceder a ellos sin mayor inconveniente, sin que ciertos granos estuvieran en la lógica del mercado y que hubiera cierto acceso garantizado a ellos. ¿Decías algo? Fíjate que viendo el informe que publica el INEGI, muchos especialistas lo han cuestionado porque comentan que el INEGI pues es una institución a modo para la actual administración. Y que sus datos pues pues no son confiables. Estos analistas se olvidan que Coneval, cuando hacía su reporte, se soportaban exactamente en datos del INEGI, sí, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares. Por cierto, Esa era su fuente prima, sí, para hacer sus cálculos. Ellos usaban su metodología. Pero INEGI la verdad, ¿no? Desaparece Coneval por muchas razones que no tiene caso comentar aquí, y el INEGI lo que hace es crear una dirección general para exactamente realizar este tipo de estudio, que ellos tienen ahí la fuente, ¿sí? Una pregunta. De los 6 factores que influyen para definir la pobreza multidimensional, hay 2 que muchas veces se confunden, ¿sí? Que son exactamente los servicios de salud con la seguridad social. ¿Cómo podríamos, para que el público que nos vea, cuando se mide esa variable de servicios de salud, cómo podemos diferenciarlo de la otra variable que se maneja de seguridad social? Ok, por ejemplo, la de carencia por acceso a los servicios de salud tiene que ver con el acceso a un servicio de salud, ya sea de tipo privado o ya sea de tipo público. En el caso de tipo público, por ejemplo, tenemos distintas instituciones. Tenemos el caso de el IMSS, el ISSSTE, tenemos también ahora el IMSS Bienestar, tenemos varias instituciones. Si se identifica que existe alguna pertenencia, por ejemplo, o adherencia a este tipo de servicio, pues ya se considera que esta carencia está resuelta. En el caso de la seguridad social hace referencia al resultado de una relación laboral. Por ejemplo, si se tiene un afore, si se tienen las prestaciones como el acceso a la salud, el Infonavit y estas prestaciones que establece la Constitución en su artículo 123. Platicamos arriba, ¿te parece? Claro. Y nada más. Al regreso le hace la pregunta. Ok.
Nos seguimos platicando este tema con el maestro Jenner Torres Vázquez, maestro de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas. Oiga, tenemos el teléfono en el estudio, un teléfono, el 358-1596. Aquí estamos recibiendo sus mensajes, sus salutaciones para el maestro Jenner, para este programa. Yo rapidito te pregunto, ¿el maestro Gildardo, vas tú? Sí, mira, el comentario del vínculo que hay entre esa variable de servicios de salud con seguridad social. Tú muy bien planteas lo de servicios de salud, pero para que el público que nos está viendo no es nada más la atención, es inclusive la receta, es la medicina, es la intervención quirúrgica, que si hay atención. Todos esos fenómenos forman el servicio de salud. El servicio de seguridad social, el aspecto laboral forma parte, indiscutiblemente. ¿Tú consideras que los programas del bienestar que se están aplicando actualmente se podrían dimensionar en el aspecto de seguridad social? Bueno, antes que me contestes, otra, para que ya te deje yo que hable. Sí. Veo que el planteamiento, la metodología que se usa para medir estos factores, lo hacen por persona. Cuando hablan por ingreso, siempre se refieren a persona. Cuando hablan de canasta alimentaria, a persona. ¿Cómo ves tú? ¿No sería más importante o cómo incluir el concepto familia en vez de persona? Ok. Bueno, en primer lugar, respecto de la pregunta 1, bueno, claro, el Estado crea estas acciones afirmativas que lo que buscan es garantizar, por ejemplo, el acceso, en el caso de seguridad social, a que no solo, la seguridad, servicios de salud, por ejemplo, no que solo, como bien decía, tenga la atención, sino que se genere toda la cobertura de lo que implica la atención a la enfermedad, que ese es, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que se hacía al Seguro Popular respecto de lo que plantea ahora el IMSS Bienestar. Cuando se tenía el Seguro Popular, por ejemplo, se establecía una derechohabiencia, especie de membresía al servicio de salud, y se establecía un catálogo de atención. Sobre la base de eso se atendía a las personas. Si no, la enfermedad que requería no estaba cubierta dentro de ese catálogo, no se incluía. Cambio, en el caso del bienestar se plantea que cualquier persona tenga acceso a este tipo de enfermedad sin importar que esté o no esté en un catálogo tipificado, por ejemplo. En ese sentido, creo que se logra mejorar la atención en el acceso al servicio de salud. Respecto de, por ejemplo, lo que me preguntaba en el caso de familia, pues sí es sumamente importante identificar pues que existe esta integración en México bastante cohesionada de la familia. Creo que en ese sentido, metodológicamente, lo que ahora INEGI lo que busca hacer es, a partir de su cuestionario en la Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares, es identificar los comportamientos individualizados, es decir, poder identificar los grupos poblacionales. De eso, por ejemplo, podemos advertir cierta diferenciación entre distintos grupos poblacionales. Por ejemplo, en la categoría género, por ejemplo, si nosotros consideramos la categoría familia, desaparece, vamos a llamarlo así, esta condición de si el hombre o la mujer tiene ingresos, y eso podría sesgar un poco algunos datos, por ejemplo. Y además, pues hoy en México tenemos una heterogeneidad en la integración familiar. Tenemos desde la familia tradicional, que es papá, mamá e hijos, hasta familias en donde solamente existe un padre, o familias en las que están incluidas hasta los abuelos, o donde incluso el único proveedor termina siendo el abuelo, o no existe la presencia de los padres. Entonces, tendríamos que categorizar primero las 42 familias que se han identificado, tipos de familia, perdón, para poder hacer esta medición, pero sería bastante interesante los hallazgos que eso podría advertir, como ya lo hace pues esta diferenciación de rural y urbano, por ejemplo. Claro. Sí, por lo interesante de esta pregunta, si una familia, o sea, es un núcleo, sí, claro. Si trabajan 3 o 4, ya no, el nivel de ingreso aumentó, ya es diferente, ¿sí? Entonces,
Si lo manejamos de manera individual, tampoco nos está dando una realidad, ¿sí? Una realidad, porque finalmente el aumento, porque todos, la familia mexicana, todos trabajan, todos participan, el concepto de que el salario era el jefe, el proveedor de la casa, jefe de la casa, y con eso vivían todos, eso es historia, eso, entonces debería, no sé, qué aspectos, y en la academia, en nuestra división, retomar algunos puntos de estos de análisis, y por qué no profundizar en ellos y decir cuáles son las limitaciones o en qué aspecto podría acercarnos más a la realidad. Bueno, es que, por ejemplo, la encuesta nacional de ingresos de los hogares permite distribuir a la población en los 10 deciles, de quien tiene 0 ingresos a quien tiene más, y ahí hacer la distribución individual. En eso básicamente no cambia, sigue siendo individual, pero permite tener un panorama un poco más amplio respecto de cómo se da la distribución de los ingresos según la cantidad de ingresos que tiene. Fíjate que yo veía hace un rato un dato de la parte multidimensional de 6, 7 indicadores que señalan ahí prácticamente que va desde el desarrollo educativo hasta los ingresos. No puedo negar la situación del país, ¿no? Pero hay grupos como que están separados o que dicen parecen lo mismo, pero no. En el país existe aún, ¿qué grupos sociales padecen este tipo de pobreza multidimensional en México? Bueno, es que el criterio de multidimensional implica que existe una carencia. O sea, con solo tener una carencia ya se está en situación de pobreza multidimensional. Lo que esta medición que presentó Coneval en 2010, los criterios, es considerar los dos elementos, la parte del bienestar económico que tiene que ver con los ingresos y la parte multidimensional que tiene que ver con estos derechos sociales que se han consagrado en la Constitución. Entonces, por ejemplo, el concepto de pobreza extrema implica que si alguien tiene ingreso, pero no le es suficiente, como el ejemplo que ponía esta persona diabética, donde su ingreso no le permite siquiera cubrir su necesidad de alimentación y además tiene otra carencia, ya se le considera salud, pobre, ¿no? Extremo, ¿sí? Ya está en condición de pobreza extrema. Y lo que consideramos pobreza moderada, pues este diferencial entre quien no está en pobreza extrema y quien no está o no se considera en situación de pobreza, porque con tener una carencia se considera población vulnerable y en consecuencia ya se parte de la pobreza multidimensional como parte de la población en pobreza moderada. ¿Y qué grupos son los Bueno, justo como decía hace muchos años, a principios del siglo pasado un autor, pues los muchos Méxicos, ¿no? Por ejemplo, esta condición de pobreza se agudiza en las poblaciones particularmente hablantes o no hablantes de condición indígena. Por ejemplo, tenemos que el 66% de la población hablante de alguna lengua indígena está en condiciones de pobreza. O sea, 6 de cada 10 personas que hablan alguna lengua indígena están en condición de pobreza. El caso de las personas con discapacidad también, por ejemplo, es el 32% de la población con discapacidad que está en condiciones de pobreza. En el área rural, por ejemplo, el 45% de la población que está en un espacio rural decía, ¿no? Está en condición de pobreza. Hace un rato ahora. Tú, por ejemplo, tienes en el rancho la gallinita, pero no tienes la liquidez para las cosas que necesitas. ¿Eso es pobreza? ¿No tienes ingresos? Sí, y no se tiene ciertos servicios. Por ejemplo, se puede vivir en una comunidad indígena, pero no se tiene agua entubada, por ejemplo, no se tiene acceso a los servicios de salud, porque no solo es que yo goce del beneficio, sino también a qué distancia me queda mi centro de salud, por ejemplo. Y muchos espacios están alejados. En temas de rezago educativo, por ejemplo, la educación preparatoria, que ya es obligatoria, hay ciertas comunidades en donde no existen todavía escuelas media superior y eso limita el acceso a ese derecho. También las escuelas primarias que tienen un profesor para atender 3 o 4 grupos ahí. Pero en ese sentido, por ejemplo, no se mide la condición de calidad, porque eso sería ampliamente cuestionado, por ejemplo, ¿sí? Claro, justo. Y sobre todo yo siempre digo, el del medio rural, pues prácticamente tiene algunas cosas, pero no tiene liquidez, no tiene ingresos, es una parte de la pobreza multidimensional, ¿no? Sí, claro. Porque no tienes ingresos
y además a veces no tiene escuela, a veces tiene algunas cosas de salud. Maestro Jenner, ya se nos fue el tiempo. Algo que agrega al tema que estamos tratando. Bueno, importante ver que sí hubo una disminución de la pobreza, pero por ejemplo se requieren pues mejorar algunas áreas. Me parece importante hablar de Tabasco, creo, por ejemplo, que sí se identifica una disminución de la pobreza, sin embargo se advierte que en temas como la calidad, los servicios básicos en la vivienda y en la alimentación nutritiva de calidad, seguimos muy por arriba de la media nacional. Entonces, esas dos carencias es algo que se tiene que trabajar muy puntualmente en el caso de Tabasco. Pues de verdad te agradecemos mucho que hayas venido con nosotros. Se nos fue el tiempo rapidito, un tema bastante interesante en el cual todos tenemos que ver esto, ¿no? Gente que uno conoce, a veces vecinos que tenemos nosotros. Y bueno, esta es la pobreza, que es un factor, un indicador, algo así, llamémoslo un fenómeno, que no estamos libres. Cualquier otro tipo de pobreza, ¿no? Habla de empleo, habla de muchas cosas más. Bueno, despide el programa, amigo. Pues darle las gracias al maestro Jenner, número 1 de proceso integral en formación en nuestra división. Vamos a cortar el programa. Y quedamos pendientes para otro programa para profundizar más en estos aspectos. Entonces el viernes aquí en Aprendamos Economía. Hasta pronto.